y abuelos. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer en la frecuencia 1420 amplitud modulada. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Radio Fejer 1420 AM presenta el siguiente programa. Ya no estamos vendiendo aquí cosas chatarras, sino que ellos traen sus comunidades. Me considero defensora de semillas, a pesar de ser urbana. Donde han sembrado palma, donde ha habido deforestación, ha provocado sequía. Como mujeres, jóvenes, niños y niñas, necesitamos el acceso a tierra propia, claramente. La propuesta de la soberanía alimentaria es recuperar los conocimientos ancestrales, entender el modelo de producción como un modelo de producción amigable con la naturaleza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Comunilwa, un programa de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, REDSAG. Este es un espacio para encontrarnos a través del diálogo, la reflexión y las vivencias de muchas personas que en su día a día defienden la soberanía alimentaria. Comenzamos. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para nosotros, como REDSAG, acompañarles en una emisión más de Comunilwa. Hoy estaremos conversando sobre un tema que es de mucha importancia y del cual es necesario mantenernos anuentes e informadas e informados. La ley de ONGs. Esta ley entró en vigencia el pasado 21 de junio y a pesar de lo poco o mucho que hemos escuchado de las fuentes oficiales, consideramos importante hacer un análisis de las verdaderas implicaciones de esta ley para la sociedad civil. En febrero del año pasado, el Congreso de la República aprobó el Decreto 4-2020, que contiene reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Luego de su publicación, diversas organizaciones de sociedad civil denunciaron la inconstitucionalidad de dicho decreto ante la Corte de Constitucionalidad, la cual suspendió temporalmente su vigencia mientras examinaba el contenido jurídico y el apego a la Constitución Política de la República de Guatemala. Sin embargo, el 15 de junio de este año, la Corte de Constitucionalidad comunicó a todas las organizaciones impugnantes que se revocaba la suspensión y entró en vigencia el 21 de junio. Las organizaciones no gubernamentales constituyen un puente entre la ciudadanía y el Estado para fortalecer sus capacidades, constituyéndose en actores clave también para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Aportan al fortalecimiento de la democracia, asimismo juegan un papel importante en la fiscalización de manera objetiva e independiente alrededor de los actos gubernamentales que puedan tener consecuencias negativas para la plena vigencia de los derechos humanos. Hoy, en Voces de mi Pueblo, escucharemos a compañeras y compañeros que expresan su preocupación ante esta ley y las formas en las que ésta limitará su trabajo. Continúe con nosotros escuchando Comunilwa, Soberanía Alimentaria. Desde distintos territorios escuchamos Voces de mi Pueblo. Soy Awish Mejía Cipriano de Asociación Ceiba. En relación a las reformas a la ley de ONGs, hay que tener mucha claridad que se ha vinculado como un mecanismo que contribuye a la fiscalización de fondos desde el gobierno hacia las ONGs. Sin embargo, como ONGs de sociedad civil, la postura no es en una negativa hacia la fiscalización. Hemos sido parte de la exigencia de la rendición de cuentas, auditorías sociales y la transparencia en el manejo de fondos, principalmente desde el Estado o desde el gobierno.
y es por ello que no nos unimos o no manifestamos un rechazo hacia la fiscalización, tal como se ha querido promover desde el gobierno. Sin embargo, no es esa la intención real de las reformas a la ley de ONGs, ya que las diferentes organizaciones de sociedad civil ejercen diferentes mecanismos para llevar un control verídico, transparente sobre de dónde provienen los fondos, de qué manera se administran y la forma de ejecutarse. Sin embargo, acá un elemento fundamental es que las reformas a la ley de ONGs condicionan el libre ejercicio de los derechos humanos de la población, de la sociedad civil, principalmente el derecho de organización y de libre expresión. Hay que tomar en cuenta que otro de los elementos fundamentales también es que aquí hay un temor muy fuerte por parte del gobierno en relación a cuál es su rol o cómo ha estado funcionando, de si realmente está respondiendo a sus deberes, a su obligación como gobierno y responde a la garantía y al respeto de los derechos humanos de la población, o realmente está fallando en ese ejercicio, en ese mandato que tiene. Y es por ello que entonces las reformas a la ley de ONGs busca y atenta realmente con que la población se organice y se manifieste en relación a la exigencia de sus derechos humanos. La población exige salud, exige educación, exige un ambiente sano, exige el cese de la violencia contra las mujeres, a las peticiones que realmente el gobierno no ha logrado dar respuesta desde su plan de gobierno, su plan de trabajo. Entonces existen diferentes vacíos y claro, como uno de los roles principales de las organizaciones de sociedad civil ha sido acompañar y poder asistir a la población que ha estado en condiciones de vulnerabilidad en relación a poder garantizar o atender sus derechos humanos básicos y principales. Las reformas a la ley de ONGs lo que buscan es limitar el trabajo que realizan las diferentes ONGs en ausencia de un gobierno eficaz, eficiente, que responda a las exigencias y a las demandas de la sociedad civil y que no busque exacerbar la pobreza, la desigualdad y la opresión contra las mujeres, pueblos indígenas, campesinos y campesinas, niñez y juventud. Muy buenas tardes, les saluda Luis Alberto de León Tobar de La Niñez es Primero, y en relación a la primera pregunta de cuál es mi opinión sobre la ley de ONGs, bueno, nosotros como una organización que trabaja alrededor de la incidencia a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia, nos parece que nos afecta porque es una ley que pone en riesgo la organización, pone en riesgo el trabajo de otras organizaciones que actualmente no tenemos la personería jurídica, ¿verdad? Y que estamos en lucha de poder lograrlo. Pone en la decisión particular de un gobierno o del presidente la posibilidad de que existan o no determinadas organizaciones. Eso nos parece que la ley pone en riesgo. También siento que es una ley que limita cada vez más la posibilidad de que las organizaciones alcancen niveles óptimos de procesos administrativos y gerenciales, ¿verdad? Entonces siento que si ya de por sí el proceso es complejo, esta ley lo pone más complicado, ¿verdad? Pone más obstáculos al proceso de la legalización y precisamente también al proceso de motivar a que otras organizaciones nos podamos legalizar, podamos plantear y tener una personería jurídica. ¿Y qué acciones que se realizan en nuestra organización se verían afectadas? Claro, actualmente, por ejemplo, con este tema de la incidencia, nosotros trabajamos con autoridades locales, municipales, nacionales, y ponen en riesgo porque muchas de estas organizaciones ponen de pretexto el hecho de que la documentación, ¿verdad? Para poder avanzar
en los procesos de incidencia. Mi nombre es Amparo Sandoval, desde la Coordinadora Urbana de Organizaciones Comunitarias COUR y Plataforma Urbana. Estamos en contra de la ley de ONG, ya que atenta contra los derechos inalienables de la ciudadanía a expresarse libremente, a organizarse y participar en la fiscalización de las instituciones públicas, tal y como debe ocurrir en un Estado democrático. Sin embargo, con esta ley, Guatemala se acerca aún más a un Estado dictatorial del cual no podremos avanzar como pueblos. Hola, mi nombre es Edias Puac del Bufete para Pueblos Indígenas. Respecto a las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales, específicamente el Decreto 4-2020 del Congreso de la República, prácticamente es un grave retroceso hacia los derechos humanos. Sabemos que el derecho de asociación como un derecho humano ha sido una conquista social, resultado de personas organizadas que desde la época contemporánea buscaban construir un mundo más justo en el que se reconozca y se proteja la dignidad de las personas. Debemos entender que esta conquista se da especialmente por movimientos democráticos. Aquí comprendemos que estos grupos surgen como oposición a los modelos políticos autocráticos, Estado-policía, y constituyeron un aporte a la construcción de estados más justos. Más adelante, esto se constituye como una pieza esencial y fundamental de lo que hoy conocemos como Estado de Derecho. Para nosotros, el Bufete para Pueblos Indígenas, estas reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales restringen el espacio público, contravienen los derechos de asociación, a la libertad de expresión y dificultan desproporcionadamente la participación pública y la defensa de los derechos humanos. Se pretende promover y fortalecer procesos de fiscalización. Sin embargo, es claro que en estas reformas lo que se pretende es implementar un mecanismo de control y liquidación de organizaciones. Se le está dejando discrecionalidad al Ministerio de Gobernación para cancelar organizaciones de la sociedad civil. Esto es totalmente contrario y arbitrario a los preceptos constitucionales. Sería un grave retroceso a los derechos humanos. Para nosotros, el Bufete para Pueblos Indígenas, estas reformas nos pondrían en un estado muy vulnerable, ya que nuestras actividades se basan en litigios, en litis, es decir, estamos en constante contienda, y tener que publicar nuestra información sensible, nos pondría en una posición de mucha vulnerabilidad. Nosotros creemos que muchas otras organizaciones como nosotros estarían en esa misma situación, y creemos que el Estado debe de proteger y debe de promover la libertad de asociación y no estos mecanismos de control que se pretenden establecer. Bueno, como ya se ha comentado, las reformas que introduce la ley de ONGs permiten al Estado guatemalteco un control estricto y arbitrario sobre las organizaciones de la sociedad civil. Otorga al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación, el poder de disolver y quitarle el registro a las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil cuando así lo considere. Además, también autoriza la criminalización de las y los integrantes de aquellas organizaciones sociales que utilicen financiamiento para realizar actividades que, en su opinión, alteren el orden público en el territorio nacional. A casi un mes de su aprobación, diversas organizaciones, analistas, defensoras y defensores de derechos humanos se han sumado a las muestras de rechazo de esta ley que limita la labor de las entidades de la sociedad civil y la libertad de asociación. Les invitamos a que continúen con nosotros en este programa Comunilwa. En la entrevista estaremos conversando junto a Alejandro Aguirre, director de la CONGECOP, sobre diversos temas que consideramos importantes abordar sobre esta ley de ONGs. Así que no se mueva, quédese con nosotros. Regresamos en unos minutos para la entrevista. Y el mundo está como está,
porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. 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 Somos los mal hablados, los mal pensados, los mal vestidos, los mal portados, los que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los pelientos, con la cebolla nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa, mira mi vientre como se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden anda tanto guacho. Somos a quienes nadie les hace justicia. Vivo en un reino, impunidad y de avaricia. Somos a quienes el futuro le robaron. De mis hermanos toda su sangre derramaron. Soy de los poblacionales, hablo chucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipe. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Un intro bacán, soy cuántica y mortal, de identidad territorial tú no cachai. Siempre yo escucho que mi raza es la mala, que no nos merecemos nada y que no reclamemos nada. Y somos en quienes se sustenta la riqueza, el poder, la tentación de esta psicópata nobleza. Soy la vulgar cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento por este pueblo sin reconocimiento. Canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo siempre la ha mirado. Somos a quienes le negaron la cultura. Es por eso que yo ahora te compongo esta basura. Somos a quienes nadie les habló del arte. Es por eso que yo ahora te compongo este desastre. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Ya Habibi, hay voluntad para dejarnos
Estamos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz, desde el Gualmapu hasta Burkina Faso. Soy el chicano, la palestina, el africano, el terrorista, la zapatista, el desplazado. Soy yo. ¿Cómo está? No estamos solos, tiene mala voluntad. somos una sola voz. ¿Cómo está? No estamos solos, tiene mala voluntad. la El mundo está como está, porque todo tiene mala voluntad. El mundo está como está, porque todo tiene mala voluntad. Porque todo tiene mala voluntad. Porque todo tiene mala voluntad. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. La necesidad de brindar educación a mujeres y hombres dio origen a mi fundación en el año de 1965. Con la fundación de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, se alfabetizó a más de 500,000 de personas por medio de la radio. FEJER, comunicando buen vivir. A continuación, el microprograma Reformas a la Ley de ONGs. Aunque no se había aprobado esta ley, pero ya nos cambiaron de categoría, ya no somos como una asociación, sino automáticamente nos cambiaron a ser una fundación. El control va a ser mucho más difícil. Por ejemplo, la ley de ONG dice que uno no puede trabajar por sus socias, y obviamente cuando se crearon las organizaciones, y en el caso nuestro, para apoyar a nuestras bases, puede venir a limitar el trabajo por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, todo el tema de la violencia, el tema del racismo, de la discriminación, el tema de la demanda de justicia, control y criminalización contra las organizaciones. Las ONGs responden en buena medida a impulsar y realizar proyectos y trabajos conjuntos con las comunidades para resolver las carencias que los gobiernos no cubren. De ahí la importancia de estas organizaciones que contribuyen a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de los derechos sociales y los derechos ambientales de las poblaciones. Es importante que existan las ONGs comprometidas y puedan realizar su trabajo de forma libre y responsable. Una producción que tiene como objetivo compartir diversas visiones y opiniones acerca de la ley de ONGs, cómo funciona y a quiénes afecta. Ya no estamos... Muy buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto poder encontrarnos en su programa Comunilgua, Soberanía Alimentaria. El día de hoy, pues les agradecemos que se encuentren en sintonía de este programa, y también a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER por darnos este espacio. Hoy, como ya lo mencionábamos en el segmento anterior de Voces de mi Pueblo, estaremos conversando sobre la ley de ONGs, plantear algunos puntos que consideramos importantes, y para ello nos acompaña el compañero Alejandro Aguirre. Él es director de la Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales y Cooperativas CONGECOP, quienes han presentado una serie de recursos también legales para no permitir que el decreto 04-2020 del Congreso de la República o las reformas a la ley de organizaciones no gubernamentales
para el Desarrollo o la Ley de ONGs entrara en vigencia. Entonces, Alejandro, bienvenido a este programa. Le dejo el tiempo para que pueda presentarse con nuestra audiencia. Bueno, gracias. Buenos días a todas y a todos, ¿no? Agradecido pues por la invitación, para participar en este programa, y definitivamente es importante poder participar en este tipo de programas, ¿no? Para precisamente poder evidenciar que lo que pretende pues realizar el gobierno de turno, ¿verdad? No solo el gobierno, sino en general los que detectan el poder en este país, ¿no? Entonces, pues, yo soy Alejandro Aguirre, soy el director de CONGECOP, pues una institución que va a arribar a 30 años de existencia, ¿verdad? Entonces somos una plataforma de ONGs que aglutina alrededor de 17 ONGs de desarrollo. Muchas gracias, Alejandro. Como ya lo mencionábamos en Voces de mi Pueblo, pues algunas compañeras, compañeros, pues hacían el análisis, ¿verdad?, de cómo esta ley de ONGs vendría a limitar algunos derechos y sobre todo también el trabajo que las ONGs han realizado, las ONGs comprometidas, ¿verdad?, han realizado, y que muchas veces han suplido ese trabajo, ¿verdad?, que deberían estar realizando los gobiernos. Sin embargo, pues no lo han hecho, ¿verdad? Entonces, si pudiera comentarnos qué derechos se están violando con esta ley. Sí, son varios derechos, ¿no? Pues contemplados, garantizados por la Constitución guatemalteca, ¿no? A la libre expresión, a poderse asociar, ¿no? O sea, la libertad de asociarse, pero igualmente con relación al debido proceso, o sea, tener derecho a defensa. Y aparte de eso, pues, consideramos nosotros que en general es una reforma antidemocrática, sobre todo, pues que violenta incluso el mismo proceso democrático en el país, ¿no? Entonces sí afecta a varios derechos, ¿no? A los que tenemos, ahí sí que valga la redundancia, derecho a gozar, pensando en las ONGs, pero una cuestión que es importante pensar es de que no solo ONGs como tal, sino también las asociaciones, las fundaciones como tal. Hay que recordar que al final la organización social en Guatemala, las que están legalmente constituidas, que son una gran mayoría, tienen esa figura, ¿no? Y por lo tanto les afecta esa ley, ¿no? Gracias. Y en este sentido, ¿qué repercusiones tendría en el trabajo que se realiza, ¿verdad?, por parte de las organizaciones, fundaciones, asociaciones? Sí, al final la argumentación, pensando en el Congreso, diputadas y diputados, pero igualmente de diferentes sectores, como los más conservadores del país, incluyendo pues el gobierno central, lo que al final han tratado de vender, ¿no?, a la ciudadanía, a la población en general, es en el sentido de que realmente hay una fiscalización de las ONGs, las cuales, pues, eso ya existe, ¿verdad? Entonces, lo de fondo, lo que se busca es acallar voces de las organizaciones que por un lado fiscalizan, ¿no? Pero por otro lado demandan el garantizar derechos humanos, ¿no? Lo que busca es control político, tener toda la potestad de poder cancelar, ¿no?, las organizaciones. Son mensajes que al final lo que llevan es, como indicaba, a callar voces, incluso pensando en que con solo el hecho, por ejemplo, que se pudiera dar algún tipo de cancelación de organizaciones históricas del país, es un gran mensaje para el resto de organizaciones, pues en el sentido de que es mejor como quedarse callados que estar cuestionando, pues, ¿verdad? Entonces, definitivamente las repercusiones son
son fuertes, y de ahí la importancia definitivamente que los diferentes sectores democráticos del país se puedan pronunciar, ¿no? No necesariamente solo las ONGs afectadas o asociaciones o las organizaciones sociales, sino en general los sectores democráticos del país se deben de pronunciar y sobre todo pues pedir de que al final esa ley no se cumpla, ¿no? Muchas gracias. Quisiera a lo mejor que nos comentara también en qué situación se encuentra esta ley, es decir, ya se encuentra vigente, hay algunos pues recursos también que se han presentado, la organización pues continúa, ¿verdad? Pero ¿qué se espera, verdad, de esta ley? ¿En qué proceso estamos? A futuro, ¿qué se espera que pueda pasar con esta ley? Sí, la ley pues está vigente, ¿no? Está vigente desde el 21, ¿no? Derivado a eso se presentaron varios recursos de inconstitucionalidad por alrededor de 9 conglomerados, pues porque no son organizaciones individuales en muchos casos, sino son conglomerados de organizaciones. De hecho, pues ya una resolución la semana pasada, se juntaron pues los diferentes recursos. Igualmente hubo pues una suspensión parcial, más de palabras, de algunas frases, pero que el análisis que se hacían, por ejemplo, los que nosotros hacíamos con los abogados que nos están acompañando, es que realmente no son nada significativas, sino al final el peligro está latente, pues, ¿verdad? Se está esperando de que se emita pues el reglamento que tienen que elaborar, donde creemos nosotros que se va a especificar mucho más esos mecanismos en la vía de control, en la vía de cancelación de las organizaciones. Entonces, es latente pues la amenaza, la ley está vigente, realmente pues los que presentamos recursos hubiéramos esperábamos de que hubiera sido una suspensión total, no así, fueron apenas palabras, frases y hasta ahí pues va. Y lo otro que realmente llama la atención, que claro es permitido, pues lo permite la ley, es de que hayan corrido audiencias por parte de la Corte algunos sectores, según ellos, interesados en esto, pues interesados en el accionar de las ONGs y por lo tanto de las reformas, y resulta que a los que invitan es al CACIF, a la Cámara de Comercio, Cámara de Industria, que sabemos pues claramente cuál es la posición de ellos, ¿no? Pareciera que al final algunos magistradas de la Corte lo que buscan es precisamente ese respaldo del sector empresarial para que en algún momento pues incluso ni siquiera esas suspensiones de esas palabras se puedan dar en definitiva, ¿no? Entonces, si vemos el panorama, definitivamente es complicado. Sabíamos desde el inicio, pues, va de que la Corte de Constitucionalidad, cómo está conformada, ¿no? No necesariamente es una Corte progresista ni nada por el estilo, sino al contrario, muy conservadora, incluso pues con señalamientos, algunos de ellos y algunas que responden a este pacto de corruptos que tanto se menciona, ¿no? O sea, esos nexos con otros sectores que forman parte del pacto, ¿no? El mismo Ejecutivo, Gobierno Central, pues sabemos qué sucede igualmente en el Legislativo con la gran mayoría de congresistas, ¿no? Entonces, sí, el panorama es complicado, pero lo principal es realmente impulsar y accionar a través de acciones políticas que podemos implementar.
Muchas gracias, Alejandro. Vamos a ir brevemente a una pausa. Nos comentan ahí los compañeros en controles si entramos a la pausa o continuamos también con esta entrevista, ¿verdad?, que estamos realizando el día de hoy a Alejandro Aguirre, director de la CONGECOP, para dialogar y poner algunos puntos importantes acá en la conversación sobre la ley de ONGs, ¿verdad? Entonces, ustedes nos cuentan, compañeros, si nos vamos a la pausa o continuamos. Muy bien, vamos al corte entonces, regresamos en breves momentos. Continúe con nosotros en Comunilwa, Soberanía Alimentaria. En la 1420 AM suena Comunicación Popular. En la 1420 AM suena Memoria Histórica. En la 1420 AM suena Palabras de Mujeres. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Persecución, exilio, asesinatos, desaparición forzada. Fueron acciones que tomó el Estado de Guatemala en contra de mí por el trabajo que ejercía de alfabetizar e informar durante el conflicto armado interno. En la guerra interna que vivió Guatemala, nuestros compañeros y compañeras fueron perseguidas, tuvieron que vivir en el exilio y algunos fueron desaparecidos y asesinados. Fejer, comunicando buen vivir. ¿Sabías que tuvieron que transcurrir cientos de miles de años para que la población mundial creciera hasta alcanzar los 1.000 millones de habitantes? Y solo en unos 200 años más se multiplicó por 7. En 2011, la población mundial alcanzó la cuota de 7.000 millones de personas y se prevé que aumente hasta los 8.500 para 2030, 9.700 millones en 2050 y 10.900 millones en 2100. Día Mundial de la Población, para la conciencia sobre las cuestiones de la población, sus relaciones con el medio ambiente, acceso a oportunidades y el desarrollo. Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Comunicación para el buen vivir. Los miércoles, el piloto de la ruta 1420 AM hace su salida a partir de las 7 de la noche. Te llevaremos por un viaje por todo el país. No te pierdas El Piloto, todos los miércoles por Radio Fejer 1420 AM. Radio Fejer 1420 AM, comunicando buen vivir. Sin rodeos, análisis, opinión y entrevista. En la voz del periodista Haroldo Sánchez. Todos los lunes, de 3 a 4 de la tarde, en Radio Fejer 1420 AM y en www.fejer.org/radio en línea. Desde la experiencia de quienes vivieron la historia, nos contarán su lucha en búsqueda de un mejor país. Nos invitan a conocer el pasado para comprender el presente y tener visión hacia el futuro, para continuar con el sueño y la utopía. Memoria histórica, pasado, presente y futuro. Escúchelo los viernes de 6 a 7 de la noche por medio de la 1420 AM y www.fejer.org. Radio Fejer 1420 AM, comunicando buen vivir. Continuamos con nuestro programa conversando sobre la ley de ONGs con Alejandro Aguirre de la CONGECOP. En el segmento pasado, pues ya él nos comentaba sobre los derechos, ¿verdad?, que se están vulnerando con la emisión ya de esta ley que entró en vigencia el pasado 21 de junio, la libre expresión, el poder asociarse, el tener derecho a la defensa y en general, pues, que es una reforma antidemocrática que violenta el proceso democrático del país y también no solo violenta los derechos o el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, sino también de la organización social, con diversas figuras como las fundaciones, las asociaciones y también las repercusiones, ¿verdad?, que esto puede tener para el trabajo que se realiza en el país. Para continuar con nuestra conversación, Alejandro,
si pudiera comentarnos en dónde más o si hay antecedentes de algunos otros países en donde se hayan aplicado leyes similares. Sí, gracias, ¿no? Por lo general se han impulsado este tipo de reformas a estas leyes, o sea, la ley de ONGs o de organizaciones sociales en países con tendencia realmente autoritaria, ¿no? Por eso, en el caso nuestro, un poco haciendo un análisis más de fondo, definitivamente, y viendo como la tendencia que ha tenido este gobierno casi desde el inicio, por eso mismo es que lo están impulsando, pues el gobierno de Yamatei, consideramos nosotros de que casi desde el inicio ha demostrado precisamente ese autoritarismo, ¿no? Y se evidencia claramente, por ejemplo, a nivel de la pandemia, el manejo de la pandemia, ¿verdad? Es los estados de excepción, etcétera, ¿no? Entonces, es una tendencia que se da, pues, no solo en Guatemala, en otros países. Pues tenemos referencias, por ejemplo, en Egipto, en Venezuela, en Nicaragua y algunos otros países. Como mencionaba, al final tanto de derecha como de izquierda, pero principalmente pues gobiernos de derecha y de derecha como conservadora, como la que tenemos, como el que tenemos actualmente pues en Guatemala. Entonces no es una cuestión exclusiva del país, sino en otros países se dan, y claro, con las mismas características de acallar voces, de que realmente no haya fiscalización, ¿verdad?, del trabajo de los gobiernos, pero igualmente de los otros poderes del Estado, y que conllevan al final acciones antidemocráticas, el que realmente las organizaciones no tengan un ambiente adecuado para el desarrollo de sus actividades, principalmente en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, de la fiscalización social, de que realmente impere la justicia y no impere la impunidad en los países, ¿no? Pero sí, no es una situación únicamente nuestra. Muchas gracias. Sí, justamente, pues esta ley, como usted lo mencionaba, pues pone en riesgo, ¿verdad?, el goce de los derechos a la libertad de opinión y de expresión, y también a la reunión pacífica, ¿verdad?, de asociación, como ya lo mencionábamos, y la participación ciudadana. También se hace mucho énfasis, ¿verdad?, en este derecho a defender derechos, que muchas de las organizaciones o el trabajo que se realiza también va en este sentido. Y pues es por eso que en un principio se decía, ¿verdad?, que esta ley pues es inconstitucional. Entonces, si pudiera comentarnos también cuál debería ser la postura de la comunidad internacional ante la promulgación de esta ley en nuestro país. Sí, tal como decía, pues los diferentes sectores nacionales pues, deberían de pronunciarse, ¿no? Y esperaríamos realmente los mismos pensando en las comisiones internacionales, pues, ¿no? O las instituciones internacionales, no solo presentes en el país, sino igualmente que son de tipo pues, regional, ¿verdad? Entonces nosotros realmente esperamos esos pronunciamientos, comentar, por ejemplo, con la audiencia, de que el espacio que nosotros estamos coordinando, que más o menos aglutina a 40 organizaciones, presentamos, por ejemplo, una nota al G13 en esa vía, ¿no? De decir, miren, las reformas impactan en esto, pues sabiendo pues que ellos están interesados, pero sí nos interesaba recalcarlo, y hacíamos un llamado precisamente a que se pudieran pronunciar como más abiertamente. Y la verdad es que ya hubo respuesta, una respuesta que realmente no esperábamos, ¿verdad? O no mucho. Realmente una respuesta muy diplomática, pero que cuando uno lee entre líneas,
por ejemplo, mencionan, si en otros países se está dando, pues, ¿por qué no acá? Pues va, dando a entender eso, y que al final en esos países donde se está impulsando estas reformas eran países democráticos. Entonces, nosotros pues vamos a insistir a diferentes niveles, pensando en la comunidad internacional para que realmente se vayan pronunciando. Igualmente, pues hemos tenido algún tipo de coordinación con el FONGI, que es donde se juntan las diferentes organizaciones internacionales, ONGs internacionales, y que también han hecho algún tipo de lobby, ¿verdad?, a nivel de sus embajadas, para igualmente buscar el respaldo. Y esa parte creo yo que es importante mencionarla, que no solo afecta a las ONGs, a las organizaciones sociales en Guatemala, sino también a las ONGs internacionales que hacen trabajo en el país y que tienen presencia en el país. Entonces realmente es más la dimensión, o sea, la dimensión es más amplia en cuanto al impacto de la ley, ¿no? Pero sí aprovechamos a que la comunidad internacional realmente se pueda pronunciar con contundencia, ¿no? Incluso pues estamos un poco por ahí pensando, planificando, accionar igualmente, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Igualmente, por ejemplo, que algunas organizaciones o plataformas internacionales puedan presentar amicus curiae a nivel de la Corte para igualmente fortalecer el posicionamiento y que pueda realmente repercutir en la resolución final de la Corte de Constitucionalidad. Pero sí nos parece importante que la comunidad internacional se pueda pronunciar y pronunciar como debe de ser, pues, ¿verdad? Apegado a derecho, apegado a garantizar esos derechos humanos y sobre todo, pues, a poder fortalecer, pues, la sociedad civil en el país. Muchísimas gracias. Vamos a ir ya cerrando este programa. Quisiera dejarle el espacio para algunas reflexiones finales, ¿verdad?, acerca de esta ley de ONGs para poder compartir ahí con nuestra audiencia de que martes a martes pues nos acompaña en este programa Comunilgua. Sí, nosotros consideramos de que así como hacemos ese llamado a la comunidad internacional, igualmente a la población guatemalteca en general, en el sentido de pronunciarse, y principalmente a beneficiarias y beneficiarios de las ONGs de desarrollo, de las organizaciones sociales en general, porque quierase o no, lamentablemente, pues cumplimos ese papel de realmente poder llenar esos vacíos que lamentablemente el Estado de Guatemala pues no cumple, no tiene presencia en muchas partes del país. Y ahí la presencia de las ONGs de desarrollo, de las organizaciones sociales, es fundamental, ¿no? Entonces, es importante. Nosotros vamos a lanzar en estos días una campaña de sensibilización en esa vía, ¿no? De llevar esos mensajes, por un lado, qué impactos tiene la ley, pero por otro lado, igual nos interesa concientizar en la importancia de las organizaciones con relación al país, con relación al proceso democrático. Y lo otro que es importante resaltar igualmente, de que al final esas repercusiones van dirigidas principalmente a las ONGs, organizaciones sociales de desarrollo, ¿no? Hay que recordar que hay ONGs que en algún momento fueron formadas por políticos, ¿no? Por intereses muy espurios, pero que lamentablemente poca o mucha de la población nos mete en un mismo saco, pues, ¿verdad? Y por eso creemos nosotros que es bien importante dejar bien claro esa parte, que la defensa que nosotros hacemos realmente son las de las ONGs
de desarrollo que realmente cumplen con su función y que cumplen al final también con lo que tenemos que cumplir con la ley, pues, ¿verdad? Por eso yo mencionaba de que al final ese argumento de la fiscalización no es válido, porque la fiscalización se nos hace a nosotros y está muy claro en la Constitución en el sentido de que la intervención, por ejemplo, de la Contraloría debe ser aquellas organizaciones que reciben recursos del Estado, ¿no? Creemos nosotros que las mismas reformas traen doble fiscalización y eso no es correcto, no es adecuado, va en contra realmente de la misma Constitución. Por eso es que nosotros pensamos que al final la reforma en general está plagada de inconstitucionalidades y por eso no vemos para nada importante esto que resolvió la Corte, ¿no? En el sentido de solo dejar en suspenso algunas palabras, algunas frases y no impactando en absolutamente nada el espíritu realmente de las reformas, ¿no? Entonces hacemos ese llamado a la población, igualmente a la comunidad internacional, en el sentido de pronunciarse, ¿no? Y realmente lo que nosotros buscamos en esta lucha es en el sentido de continuar con nuestro trabajo, ¿no? Independientemente de que ya esté vigente las reformas, pues, ¿verdad? Porque al final creemos nosotros apegados a ley, estamos cumpliendo con esos principios constitucionalidades y por lo tanto no nos pueden vedar esos derechos, ¿no? Esos derechos de asociación, de manifestación, de libre expresión, etcétera. Y por otro lado, pues agradecerles a ustedes la invitación. Estamos a la orden, ¿no? Y buen día. Muchísimas gracias, Alejandro, por su tiempo, por esta disposición también de poder llevar esta información a muchas personas que a lo mejor pues no están totalmente en las redes sociales todo el tiempo, ¿verdad? Sino también aprovechar pues los distintos canales de comunicación que tenemos y pues creemos que es importante mantener también estos espacios de reflexión, de análisis, de información y sobre todo también en el marco, digamos, de una ley que viene a vulnerar los derechos humanos, como lo hace esta ley. Entonces, le agradecemos muchísimo su tiempo. Desde la RedSac, pues estamos ahí también anuentes al seguimiento de cómo evoluciona la ley de ONGs en Guatemala y pues la invitación, ¿verdad?, que ya Alejandro realizaba de poder darle seguimiento, de poder pronunciarnos, de poder estar anuentes, ¿verdad?, a cómo se desarrolla esta ley. Y pues también nosotros como RedSac rechazamos estas leyes, ¿verdad?, que están impulsadas desde un Estado, desde un gobierno que no está garantizando la vida ni el bienestar de la población, sino más bien está viendo por sus propios intereses y los intereses de los sectores privados y poderosos del país. Entonces, le agradecemos muchísimo su tiempo, también a ustedes que han estado en sintonía de la 1420 de la FEJER y a través de nuestras redes sociales. Les esperamos el próximo martes con una emisión más de Comunilwa y en los agradecimientos también siempre ahí al equipo de producción de la FEJER. Entonces, estamos por acá en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar y nos vemos en una próxima emisión de Comunilwa, Soberanía Alimentaria. Con la firma de los acuerdos de paz y la llegada de nuevas tecnologías, mi señal radiofónica comenzó a expandirse por el continente. La conexión satelital permitió a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER recibir señal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y Radio Nederland. Para 2018, la FEJER envía señal satelital por medio de sus 8 radios afiliadas. FEJER, comunicando buen vivir. Los productos frescos y orgánicos del mercado contienen proteínas y vitaminas naturales. Cuando compramos en el mercado local, estamos contribuyendo en el mejoramiento de la economía comunitaria y en la economía de las familias campesinas.
Aquí concluimos con el programa de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala. Este programa llegó a usted por medio de Radio Fejer 1420 AM, comunicando Buen Vivir.